que sé que muchos de ustedes conocen y es el trastorno bipolar. Y en esta ocasión vamos a tratar de conocer ese trastorno, y para eso nos hacemos acompañar de un experto en el área. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Julio Chestaro, psiquiatra. Yo lamentablemente todavía estoy muy desconfiado en el sistema, porque de vez en cuando vemos que pacientes, por ejemplo, que por su condición, un paciente bipolar que hace un episodio y yo tengo que darle licencia por 2 meses o 3 meses del trabajo, el trabajo le guarda su licencia, la respeta, pero el día que se decide en esa empresa que hay que reducir el personal en 1, ese es el 1. Pero uno de los trasfondos que vemos en el trastorno límite es el tema del rechazo. El límite no metaboliza bien, no tolera bien el sentirse echado a un lado, sentirse rechazado. Y de ahí entonces puede presentar síntomas de la esfera depresiva, puede presentar síntomas de irritabilidad, pero en algunos casos es el mismo paciente que tiene las dos condiciones. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Mis amigos de Más que Vencedor, qué placer saludarles, qué placer poder compartir una entrega más con cada uno de ustedes desde aquí, desde La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. La Fundación La Voz de María ha creado este proyecto Más que Vencedor para que justamente ustedes puedan tener las herramientas necesarias para las realidades que le ha tocado vivir. Entre esas realidades hay muchos trastornos que sé que muchos de ustedes conocen y es el trastorno bipolar. Y en esta ocasión vamos a tratar de conocer ese trastorno y sobre todo también brindarles estrategias para que ustedes puedan acompañar a alguien que sufra de este trastorno bipolar. Y para eso nos hacemos acompañar de un experto en el área. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Julio Chestaro, psiquiatra. Y nosotros lo recibimos con mucho cariño y con mucha esperanza de arrojar luz a nuestro público. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Y para entrar en materia, vamos a hablar del trastorno bipolar. Vamos a conocer qué es el trastorno bipolar. Y de antemano les digo que no son los lunáticos, sino es un trastorno para ir quitándole conceptos, porque muchas personas entienden que es el lunático. No, trastorno bipolar, pero tenemos que saber qué es y reconocer los síntomas y esas cosas. Sí, así es. Realmente muchas veces la población tiende a trivializar un poco lo que son los términos de algunas de las enfermedades mentales. Por ejemplo, uno de los componentes del trastorno bipolar es la depresión. Y ya hoy en día las personas no hablan de que se sienten tristes o que están pasando por un momento de tristeza o melancolía. La gente dice directamente, estoy depresivo. Y estar triste y estar depresivo son dos cosas muy diferentes. Igual pasa con el trastorno bipolar, que las personas dicen muchas veces, esta persona tiene que ser bipolar porque hoy está con una sonrisa y mañana está con una cara. O esta persona tiene que ser bipolar porque hoy te saluda con mucho cariño y otro día no te saluda con tanto cariño. No. Esas son otras condiciones de conducta humana, pero no es trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene una serie de criterios para hablar de bipolaridad. Uno de ellos es un estado de humor expansivo, grandioso, cargado de mucha energía. Otros vamos a ver como se distraen con facilidad, comienzan una tarea, la sueltan, agarran otra. La falta de necesidad para dormir. A veces uno le pregunta al paciente, ¿tú estás durmiendo bien? Y el paciente dice, sí, yo duermo bien. Y el familiar es que te dice, óyeme, pero se duerme a las 2 de la mañana y a las 4 está en pie. Pero para ese paciente, él está durmiendo bien. ¿Por qué? Porque él con esas 2 horas se levanta con energía como si hubiese dormido 12, no siente necesidad de dormir más de ahí. También tiene que ver con conductas peligrosas, conductas impulsivas. Hay pacientes que en una fase del trastorno bipolar
hacen grandes gastos, compras compulsivas, otros conductas de la esfera sexual también peligrosas, múltiples parejas, estados de hipersexualidad. Pero algo que sí tiene que estar presente en esto es que todos esos síntomas tienen que estar presentes por lo menos una semana consecutiva, todos los días, los 7 días de la semana y la mayor parte de esos días. Yo a veces le digo a los pacientes, por ejemplo, cuando estamos, lo decía en clase, decía, la persona dice, el trastorno bipolar es una persona que cambia de humor fácil. Entonces yo ponía el ejemplo, yo decía, si tú llegas a tu casa y encuentras un vehículo nuevo, 0 millas, con un moño en el bonete, ¿cómo tú te sientes? Feliz. Y si tú te montas en ese vehículo y sales a enseñárselo a tu familia y en la primera esquina tienes un accidente y choca, ¿cómo tú te sientes? Triste, enojado. Pues entonces tú eres bipolar. No. Simplemente son emociones normales que fluctúan y se presentan en nuestras vidas. Cuando usted habla de esas características, esos síntomas, esas maneras de ver a las personas, de que tiene que ser por una semana consecutivo, todos los días, pero pueden ser ¿cuántos síntomas? Del grupo de síntomas tienen que presentar por lo menos 4 de ellos. Que si, por ejemplo, un solo síntoma no te hace tampoco el diagnóstico. Pero hay algunos de ellos que tienen mucho peso. Por ejemplo, hay personas que tienen esos pensamientos de grandiosidad. Yo he visto pacientes, por ejemplo, que se sienten dueños de grandes extensiones de tierra y propiedades que no son de ellos, pero ellos dicen que son de ellos y se lo creen, porque también no es que están mintiendo, no es que se están inventando, es que eso es lo que su cerebro le está diciendo que es. Y es una de las cosas que hace un poco difícil el manejo, porque el paciente cuando está en esa etapa no siente malestar, no se siente enfermo. Entonces, ¿cómo tú haces llegar un tratamiento o que una persona que no se siente enferma se tome una pastilla? Y la respuesta es, no lo vas a lograr. Muchas veces es necesario un ingreso hospitalario y también hoy en día, a medida que el avance en cuanto a los medicamentos se va desarrollando, uno puede llevar a estos pacientes a un punto, claro, con el consentimiento de ellos y la aprobación y hacerle entender a ellos que es lo mejor. Hay tratamientos inyectables ya que el paciente se le pone 3, 4 inyecciones, 2 inyecciones al año y eso lo mantiene. Haciendo el paréntesis ahí con la medicación, hemos escuchado que, si se empieza a medicar a una persona, tratamiento psiquiátrico, o sea, el psiquiatra es el capacitado para medicar. Muchas personas tienden a entender que van a tener que utilizar el medicamento de por vida, o es así de por vida, o es por un tiempo determinado, todos los pacientes necesitarían medicamentos. O sea, ¿cómo funciona esa parte? Todo paciente bipolar necesita tratamiento. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es con la facilidad que cuestionamos los tratamientos del área de la psiquiatría, de la salud mental, pero no le hacemos la misma pregunta a otros tratamientos. Por ejemplo, el paciente que tiene un trastorno bipolar es un paciente que se debe medicar de por vida. ¿Por qué? Porque es un paciente que mientras más episodios va repitiendo, es un cerebro que se va deteriorando cada vez más. Entonces va a llegar un momento donde aún teniendo poca edad, va a tener poca capacidad cerebral. Por ejemplo, nadie cuestiona cuando a una persona de 25 o 30 años le dicen, tú eres hipertenso. Se va a tomar la pastilla para el resto de su vida y nadie se lo encuentra malo. O cuando se le diagnostica una diabetes, nadie dice, tú tienes que dejar de ponerte la insulina porque eso te va a hacer adicto, que es otro de los errores que hay en cuanto a estos tratamientos, porque yo te diría que el 90% de los medicamentos que utilizamos para tratar un trastorno bipolar no crean dependencia, pero siempre le tienen ese temor y eso le hace como una especie de sabotaje a los tratamientos. Y al final el que va a pagar la consecuencia es el paciente. Es el paciente. Hay un término de episodios maniáticos. Maníacos. Maníacos. ¿Cómo
¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo se identifica esos episodios maniáticos? ¿Cómo Mira, se caracterizan? Un episodio de manía, que es uno de los polos del trastorno bipolar, eh, a veces se identifica hasta la vista. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que está vistiéndose normalmente de una manera convencional, de una manera clásica, y de repente tú lo ves con un pantalón mamey, una camisa amarilla, un exceso de maquillaje y un sombrero, ya eso te llama la atención. También muchas veces la verborrea, le llamamos verborrea a ese hablar sin cesar, ese hablar constante. Y junto con eso, un lenguaje apresurado, que a veces, pero si tú coges y lo interrumpes, ellos siguen por otro tema y te cambian el tema y siguen hablando de manera constante. Aunque el paciente muchas veces también tiene esa jocosidad y esa energía, pero también hay momentos donde es todo lo contrario, irritable, malhumorados, porque mencionamos que la manía es uno de los polos del trastorno bipolar, el otro polo es la depresión, pero hay pacientes que en algún punto intermedio tienen síntomas de una y de otra, y eso también es complicado. Pero cuando comenzamos a ver que ese paciente no se puede estar tranquilo moviéndose de un lado para otro, que no está durmiendo, que hablando mucho, y que el contenido de lo que habla no se ajusta a la realidad, como decía ahorita, una persona de clase media hablando de que tiene millones, ya tú sabes que sospecha algo. Ahora, hay algo que también hay que tener pendiente para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, y es que esos síntomas no pueden estar producidos por una sustancia, ya sea medicamento o sustancia ilícita. Okay. Porque cuando tú ves un paciente en manía, a veces tú ves características muy similares a una persona que tiene que se ha dado un pase de cocaína, o que está tomando éxtasis, o que está tomando anfetaminas. Ese nivel de energía, hablando mucho, que no se cansa. Entonces hay que descartar esa parte para poder hablar ya de que se trata de un trastorno bipolar. ¿Cómo se origina el trastorno bipolar? Se entiende hoy en día que hay un fuerte componente genético. Los vemos, por ejemplo, a través de la historia, de que es un trastorno que ha estado con nosotros. En una época no le llamaban trastorno bipolar, le llamaban psicosis maníaco-depresiva, pero entendían que la terminología era un poquitito peyorativa y por eso se cambió a trastorno bipolar. Y algo interesante del trastorno bipolar es que el trastorno bipolar no es una sentencia de que tú no puedas lograr metas. Hay personas sumamente exitosas que tienen trastorno bipolar y nada más tienen que entrar a Google y decir famosos con trastorno bipolar y van a encontrar que la mitad de Hollywood te sale ahí. El mundo artístico le da una cálida bienvenida a los pacientes con esta condición, y es entendible por el nivel de creatividad e impulsividad y el no medir consecuencias. A mí me puede llegar una idea y yo decir, no, pero esa idea va a sonar disparatada, se van a reír de mí y no me atrevo, me inhibo. Pero en un episodio de manía, yo no estoy pensando en lo que van a decir de mí ni lo que van a creer, y suelto la idea. Presidentes de países han tenido trastorno bipolar, ejecutivos de grandes empresas han tenido trastorno bipolar, músicos, como decía ahorita, actores. Y la pregunta es, ¿por qué algunos pueden llegar al éxito y otros no? Bueno, hay factores como el soporte, el entorno familiar, la estructura de soporte, que a veces es determinante. Un paciente que no está consciente de que está enfermo, que no coopera con un tratamiento, la familia y el entorno juegan un papel importante. Pero probablemente lo más importante es que esas personas que tienen esa condición llegaron a reconocer y aceptar que tienen esa condición y se entregaron a sus tratamientos, porque mencionamos el tratamiento farmacológico, pero también es un paciente que requiere de psicoterapia y apoyo psicoterapéutico también. Y una red de apoyo también de las personas que les rodean. Sí. Y necesitan de que el ambiente se les sanee. Porque, por ejemplo, muchos de los famosos caen en crisis porque descuidan el tratamiento, se ponen a trasnocharse, se ponen
a consumir alcohol, a consumir sustancia, y entonces eso también sirve como detonante de los episodios. De hecho, vamos a compartir ahora con ustedes una lista de esos famosos de Hollywood, artistas, actores, incluso actores de comedia que han aceptado y asumido el hecho de que sufren de ese trastorno bipolar, pero que también se han sumado a la causa de visibilizar y brindar estrategias y indicarle a la gente de que sí se puede, así como usted dice, seguir adelante con este diagnóstico, pero sobre todo con el tratamiento adecuado, con la compañía adecuada y con como enfocarse en lo que le apasiona, en lo que le gusta y en lo que le hace bien. Según las recientes cifras de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia del trastorno bipolar en los recientes años alcanzó los 40 millones de personas, una cifra impactante que refleja la compleja condición mental. Aquellos afectados por este trastorno enfrentan una montaña rusa emocional, con episodios depresivos alternados con periodos de manía que pueden ser igualmente desafiantes. Según la Organización Mundial de la Salud, durante las fases depresivas se sumergen en un abismo emocional, sintiendo una profunda tristeza, irritabilidad o un vacío abrumador, a menudo perdiendo interés en actividades que antes disfrutaban. La bipolaridad no hace distinciones y su impacto se extiende incluso a las figuras más conocidas de Hollywood. Entre las brillantes luces de la fama existen celebridades que luchan contra esta enfermedad. Detrás de las cámaras y lejos de los flashes, enfrentan sus propias batallas internas, tratando de equilibrar su vida pública con los desafíos de la bipolaridad. Dentro de estos personajes famosos tenemos a Jim Carrey, quien es actor y ha revelado que sufre de trastorno bipolar y ha admitido haberse autolesionado en sus momentos más difíciles. Envía constantemente mensajes de motivación a la población mundial que padece esta enfermedad. También tenemos a la cantante británica Amy Winehouse, quien luchó públicamente con problemas de salud mental que le ocasionó la fama, incluyendo la depresión, bipolaridad y el trastorno por consumo de alcohol, que la llevaron a la muerte en el año 2011 a los 27 años de edad. Demi Lovato es una talentosa cantante y actriz. Ha sido una voz valiente en la lucha contra la depresión. Según su historia, Lovato ingresó en una clínica para adicciones y autolesiones en el 2010 y fue en ese momento que se enteró de su condición de trastorno bipolar. Britney Spears ha admitido padecer bipolaridad, lo que a veces la lleva a actuar de manera diferente. Se ha sincerado sobre los años 2007 y 2008, describiéndolos como su peor etapa debido a la presión de la fama y a la toxicidad de la industria musical. Mariah Carey ha hablado sobre su lucha contra la depresión y la bipolaridad desde que recibió su diagnóstico en el 2001. Ha dicho: "Puse gente positiva a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música". El reconocer de los famosos del trastorno bipolar ha sido de gran ayuda para disminuir lo que es la estigmatización de este tipo de enfermedad. República Dominicana todavía cargamos con mucha estigmatización. Hay pacientes que entienden todavía, lamentablemente, de que para asistir a un psicólogo o a un psiquiatra uno tiene que estar loco, y como yo no estoy loco, entonces ellos no tienen nada que ofrecerme. Y fíjese, el DSM-5, que es el manual que utiliza la psiquiatría norteamericana para clasificar las enfermedades, cuando tomamos en cuenta los trastornos y los especificadores, podemos hablar de que hay cerca de 500 condiciones de salud mental. Wow. Y de esas 500, yo le diría que quizás, como mucho, 20 caerían dentro de la categoría de lo que la gente comúnmente llama la locura. Es decir, no toda enfermedad mental tiene que ver con esa ruptura con la realidad. Ahora, ¿qué requieren todas?
A los que le va bien son los que buscan ayuda temprana. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Lamentablemente no tenemos una prueba de gabinete, una tomografía, una resonancia o una prueba en sangre que te diga que es trastorno bipolar. Es un diagnóstico clínico, como son la mayoría de las enfermedades del área de la salud mental. Luego de la pausa, Yo lamentablemente todavía estoy muy desconfiado en el sistema, porque de vez en cuando vemos que pacientes, por ejemplo, que por su condición, un paciente bipolar que hace un episodio y yo tengo que darle licencia por 2 meses o 3 meses del trabajo, el trabajo le guarda su licencia, la respeta, pero el día que se decide en esa empresa que hay que reducir el personal en 1, ese es el 1. ¿Te has preguntado cómo funciona tu mente? La psicología cognitiva tiene las respuestas. La psicología cognitiva es la ciencia que estudia cómo pensamos, aprendemos y recordamos. Es la base para entender cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales que nos permiten razonar, aprender, resolver problemas y gestionar la información. Estos procesos son clave tanto en el aprendizaje escolar como en el informal. Muchas aportaciones a la psicopedagogía provienen de esta disciplina. La psicología cognitiva se enfoca en cómo procesamos la información que recibimos, cómo la organizamos en la memoria y cómo influye en nuestros comportamientos y emociones. Investiga cómo percibimos, atendemos, recordamos, usamos el lenguaje y razonamos para tomar decisiones. En la psicología cognitiva se trabaja con la percepción. Esta se refiere a que todo lo que vemos depende con el ojo que miramos. Es como cuando vemos algo y tratamos de entender qué es o qué significa. La atención es lo que hace que nuestro cerebro se active cuando hay estímulos o tareas importantes. Nos ayuda a concentrarnos en lo que estamos haciendo y a ignorar lo que no nos interesa. La memoria es la capacidad de guardar, organizar y recordar la información. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino también para regular nuestros pensamientos. Nos ayuda a concentrarnos, organizar nuestras ideas y planear cómo vamos a resolver un problema o hacer una tarea. El razonamiento es el proceso que usamos para pensar y sacar las conclusiones. La psicología cognitiva no solo nos ayuda a entender cómo pensamos, sino también a mejorar nuestra vida diaria. El conocimiento está en tus manos. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Para aquellas personas, por ejemplo, los familiares, que entienden que tienen a alguien cercano que tiene ciertas características, o las personas que a nivel de conciencia puedan asumir y decir, no, mira, es que yo estoy haciendo esto y siento como que no encaja, que no va bien. Lo ideal, como hemos dicho siempre, es como buscar un diagnóstico, acercarse, pero ¿cómo usted como médico motivaría por el tema del estigma, por el tema de decir que si yo estoy incluso, es tan así, que si yo estoy en la fila, en el área de espera, en la sala de una consulta psiquiátrica, muchas veces los pacientes dan paseíto para que no lo vean sentado, porque ahí dice que es un psiquiatra, entonces ya me están encasillando, me están estigmatizando, o sea, ¿cómo motivarlos? Mira, yo creo que la base sería educando. Y el problema con educar es que los procesos de cambios a través de la educación
son lentos. Y entonces por ser lentos muchas veces nosotros como que perdemos el interés en ello. Cuando nosotros comencemos a ver las enfermedades de la mente, igual como cualquier otra enfermedad, ahí yo creo que avanzaríamos un 50% en lograr tener una mejoría en cuanto a lo que es la calidad de vida de muchas personas que tienen esta condición. Nosotros entendemos muchas veces todavía la resistencia de las personas para buscar ayuda, porque lamentablemente una persona que trabaja en una empresa y va y le dice al encargado de recursos humanos, mira, yo tengo una cita con el cardiólogo el viernes, es muy, muy difícil que en recursos humanos le digan, no, deja eso para otro día. Pero si tengo una cita con el psicólogo o con el psiquiatra, probablemente le dicen, pero tú te estás poniendo loco, estamos a fin de mes, tú no puedes coger ese permiso, deja eso para otro día. Entonces, no le damos la importancia, pero sufrimos las consecuencias. Señores, la inversión en salud mental no es botar dinero. Los gobiernos que más invierten en salud mental no lo hacen porque ellos les sobra el dinero y quieren botar el dinero. Lo hacen porque reconocen que si cuando invierten $1 en salud mental se están ahorrando 5. Aquí en República Dominicana, después del COVID, se ha hablado mucho de la importancia de la salud mental, pero lamentablemente en un 90% se ha quedado en hablar. Exacto. Eso nunca se ha traducido a una apertura de los recursos para crear las estructuras. Aquí hay una ley de salud mental que cumple 19 años este año, ya es mayor de edad, y esa ley contempla una serie de estructuras que serían fenomenales para las personas que tienen este tipo de condición. Yo diría que, siendo un poquitito benévolo, se ha aplicado quizás el 20% de esa ley. Entonces, volviendo a la parte de la pregunta, hay un momento donde la familia se va a dar cuenta de que el paciente por cuenta propia no va a ir. Entonces, a veces hay que tratar primero de buscar estrategias. A veces el paciente se identifica con alguien, con un amigo o un hermano, y ese hermano, ven, yo te voy a acompañar, vamos a ir, estamos preocupados. Y el paciente a veces cede. Pero hay momentos cuando el paciente no cede, que hay que internarlo, por la buena o por la mala. Y por la mala nunca es lo ideal. Obviamente. Pero a veces no hay otra opción. Cuando un paciente, por ejemplo, coge la calle y se te pierde 3 o 4 días que tú no sabes de él y lo encuentras, ese paciente es un paciente que necesita hospitalización. Claro. Y a veces, por ejemplo, aún creándose más unidades de internamiento, aquí no son suficientes. Yo hoy traté de conseguir una cama en el Cibao, en la red pública, para una paciente y no la encontré. Estoy en una lista de espera a ver si mañana me aparece una cama. Wow. Doctor, dentro de las manifestaciones, los síntomas, ¿el trastorno bipolar puede aparecer en niños, adolescentes o solamente en adultos? Sí, no respeta edad. Hay niños que tienen trastorno bipolar. A veces se diagnostican de otras cosas. Se le pasa un diagnóstico de TDAH porque a veces el niño no presenta el trastorno igual que el adulto. A veces el niño presenta quizás más rabieta, más irritabilidad, porque no tiene todavía esa capacidad de esa expansividad y esa euforia. Pero también los niños presentan trastorno bipolar. Yo no lo hago normalmente. Yo entiendo que es un diagnóstico muy fino y cuando yo sospecho que un niño tiene eso, de por sí yo no veo muchos niños, pero cuando sospecho que tiene eso, yo le envío a un especialista, un psiquiatra infanto-juvenil. Ok, porque también, como te dice, o sea, hay que estar, se le tiene mucho miedo al tema del diagnóstico y por eso siempre hacemos énfasis de que hay especialistas para cada caso y qué bueno que en el caso de usted, estamos hablando de un doctor con, para mí, toda la experiencia del mundo. Usted ha sido mi primer psiquiatra, no mi primer psiquiatra, usted fue psiquiatra de mi mamá, pero fue el primer psiquiatra que yo conocí hace mucho tiempo. Entonces, usted mismo entiende de que, no, si es un niño, yo lo mando a un infanto juvenil,
porque entiende que quizás tiene mayor facilidad o el criterio que usted haya entendido. Entonces, eso es sumamente importante, y el hecho de que no yo ver una persona que tenga ciertas características y restregarle en la cara que es bipolar o que es lunático, o los términos que por lo regular se utilizan. Entonces, dentro de su experiencia, ¿qué tan, y puede ser una pregunta hasta tonta, pero qué tan efectivo son los tratamientos, el tiempo para ver mejoría y esas cosas? El tiempo para ver la mejoría varía de paciente en paciente, pero realmente los tratamientos son muy efectivos. De hecho, yo digo que cuando nosotros tenemos que manejar, el psiquiatra que maneja la bipolaridad, automáticamente él va adquiriendo experiencia en el manejo del 80-90% de lo que son los psicofármacos, porque en el trastorno bipolar se utilizan múltiples categorías de fármacos. Por ejemplo, se utilizan una que nosotros llamamos los estabilizadores del estado del ánimo, como es el caso del litio, que probablemente es el gold standard del tratamiento del trastorno bipolar como estabilizador del ánimo, pero también se utiliza el ácido valproico, también se utiliza la lamotrigina, que son probablemente los tres que más nosotros utilizamos. Pero también juega el papel los antipsicóticos. Se utilizan, por ejemplo, quetiapina, se utiliza olanzapina, se utiliza lurasidona, se utiliza brexpiprazol, cariprazina. Hay un arsenal bastante nutrido que lo tenemos aquí en el país para tratar esa parte. Sí. Y también se utilizan en algunos casos, porque como mencionamos, hay un polo que es la depresión. Hay algunos antipsicóticos que van muy bien no necesariamente tenemos que usar un antidepresivo en un paciente que tiene un trastorno bipolar en fase depresiva. Hay algunos antipsicóticos como la quetiapina, la lurasidona, que van bastante bien para tratar la parte depresiva también. Me preguntan aquí, yo tengo una lista de preguntas, doctor. A propósito de que estamos hablando de tratamiento, ¿tiene cura el trastorno bipolar? Tú sabes que es una pregunta muy interesante, porque nosotros, mi teoría es que ninguna enfermedad tiene cura. Porque si nosotros definimos cura como una condición que me dio ahora, que la superé y que jamás la voy a volver a padecer, entonces la gripe no se cura. Lo que yo siempre digo es que no podemos tener una dualidad de criterio, de decir que la gripe sí se cura porque se me quita y yo vivo mi vida normal y estoy bien, aunque me pueda volver a dar, y entonces decir que las enfermedades mentales no tienen cura porque te pueden volver a dar. Excelente, excelente. Qué bueno, porque pasa con el cáncer, que hay muchas personas que se curaron de un cáncer y puede repetirle o puede no. Entonces, la mejor comparación en ese sentido es que la gripe se cura, pero te repite. Y dependiendo de lo bien o lo mal que te cuides, te puedes repetir más distante o más cerca. Okay. Y entonces, mientras mejor tú te adhieres a tu tratamiento, aún estando bien, se entiende que tú tendrás un periodo de funcionabilidad alta, prolongada, con tu tratamiento que te mantiene estable. Doctor, usted hacía referencia hace un momentito de lo normal y lo aceptable y el apoyo que se le brinda a las personas cuando solicitan un permiso porque tienen una cita con el cardiólogo. Ahora bien, ¿cómo las instituciones laborales, en la parte laboral, incluso también en la parte escolar, cómo pueden apoyar a su personal en ese sentido? Mira, yo como decíamos ahorita, tenemos que cambiar la idea que tenemos sobre la enfermedad mental. Yo lamentablemente todavía estoy muy desconfiado en el sistema, porque de vez en cuando vemos que pacientes, por ejemplo, que por su condición, un paciente bipolar que hace un episodio y yo tengo que darle licencia por 2 meses o 3 meses del trabajo, el trabajo le guarda su licencia, la respeta, pero el día que se decide en esa empresa que hay que reducir el personal en 1, ese es el 1. Y eso pasa prácticamente en todos los niveles de las empresas. Entonces, el paciente muchas veces, por temor a que se enteren en el trabajo, no pide el permiso, y hay colegas que trabajan, por ejemplo, los sábados. Entonces, quizás podrían accesar ahí, pero si no tienen, por ejemplo, aquí en La Vega yo creo que
ninguno de nosotros trabajamos sábado. Entonces, se le hace un poco difícil y el tiempo de la enfermedad se va prolongando. Entonces, yo creo que las empresas, sobre todo las empresas grandes, y algunas de ellas lo hacen, ellos hacen talleres sobre lo que es la calidad de vida y la salud dentro del ambiente laboral. En Estados Unidos tienen un gran problema, y es que los médicos en Estados Unidos tienen un alto índice de suicidio. Y la razón por la cual se entiende que es así es por la dificultad y el temor que le da al médico de buscar ayuda. Porque como allá tienen que pasar por un proceso de licencia cada cierto tiempo, ellos no quieren que en su récord aparezca de que ellos han estado en consulta de psiquiatría o que han estado medicados. Entonces no buscan ayuda y a veces se produce el desenlace catastrófico. ¿Qué han hecho algunos centros allá? Han hecho, por ejemplo, habilitan un área no identificada, que no diga psiquiatría ni salud mental, donde el médico puede ir consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, sin que eso deje récord. Para que entonces se sienta con la libertad de buscar la ayuda. Porque si queremos incidir sobre la enfermedad y la calidad de vida del paciente, todo comienza con la búsqueda de la ayuda. Doctor, mire, me surge la pregunta porque yo siempre he dicho, están los psicólogos, los psiquiatras, los maestros, que son personas que constantemente están lidiando con pacientes, estudiantes de diferentes áreas, de diferentes estados de ánimo, de diferentes emociones. Y entiendo que ese estrés, que ese cúmulo de realidades que ellos tienen que manejar, le tiene que afectar. ¿Cómo se hacen? Mira, yo creo que nosotros a veces nos maltratamos nosotros mismos porque a medida que tenemos ese cúmulo de responsabilidades y de trabajo, lo primero que sacrificamos es nuestro tiempo de ocio. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta la montaña y que tú te distraes oliendo el aire fresco, tú no puedes ceder eso a cambio de aumentar tus horas de trabajo, porque tú lo puedes hacer 1 semana, 2 semanas, pero cuando tú lo prolongas, entonces el estrés se va acumulando y yo hago la comparación de que con la olla de presión. Nosotros necesitamos esa válvula que nos ayude a liberarnos de la presión. Porque la olla de presión es maravillosa para cocinar, pero cuando se tapa la válvula es una bomba. Entonces muchas veces eso nos pasa a nosotros y el cuerpo es el que comienza a avisarnos de que nos estamos excediendo. Y ahí comienzan lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas, que el malestar del estómago, que la úlcera, que la taquicardia, que la sensación de que no puedo respirar, que los dolores musculares. Y es el cuerpo diciendo, óyeme, detente, te está pasando. Entonces tenemos que llevar una vida en equilibrio. Esto no es un llamado a ser irresponsables. No, las responsabilidades hay que cumplirlas, pero también tienes que cumplir la responsabilidad contigo mismo, con tu cuerpo y con tu familia también. Luego de la pausa. Pero uno de los trasfondos que vemos en el trastorno límite es el tema del rechazo. El límite no metaboliza bien, no tolera bien el sentirse echado a un lado, sentirse rechazado. Y de ahí entonces puede presentar síntomas de la esfera depresiva, puede presentar síntomas de irritabilidad, pero en algunos casos es el mismo paciente que tiene las dos condiciones. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás.
Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Tengo aquí algunas inquietudes que me han compartido y, por ejemplo, dice aquí, me doy cuenta cuando una persona es así, cuando tiende a saludar y abrazar en casi todo el día sin motivo alguno, y al día siguiente es como si mi presencia fuera la causante de su desgracia e incluso me culpa de su estado emocional. Mira, realmente ahí habría que analizar qué es lo que está pasando en el fondo, pero eso no es, esa persona que te abraza hoy, que mañana está con la cara seria, como hablamos ahorita, no es necesariamente y no es un trastorno bipolar. Hay algo que nosotros también tenemos que ejercitarnos es que nosotros muchas veces somos rápidos en juzgar la actitud de la otra persona, pero no nos detenemos a pensar en qué le está pasando a esa persona. Ah, mira, me pasó por el lado con la cara seria y no me saludó. ¿Qué le estará pasando? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme, no personalizarlo y verlo como que es un rechazo hacia mí. Okay. Y a veces tú dices, y me pasó por el lado y no me saludó, y tú le preguntas, ¿y por qué no lo saludaste tú? Exacto. No, y también el tema de entender que cada uno está librando sus batallas y nadie sabe qué le está pasando en ese momento. Ahora, como decíamos al inicio, y usted te enfocaba de que cuando pasa eso constantemente durante más de una semana y varios síntomas más, entonces ahí sí hay un tema de cuidado, pero al final fue como el ejemplo del carro. Si te regalan el carro, estás emocionado, pero si te lo chocan, te vas a enojar y puede ser en un lapso de tiempo de menos de 5 minutos. Sí, sí. Entonces, vamos bien por ahí. Aquí, bueno, ¿cuál es la causa que lleva a una persona a ser bipolar? Sí, decíamos que hay un fuerte componente genético. Generalmente en el paciente que tiene un trastorno bipolar, vamos a encontrar posiblemente padres, tíos, abuelos, uno que... Ok. Pues no, nada que ver con la parte social o algún episodio que haya marcado, entonces ya a raíz de ahí. Bueno, tú puedes tener la predisposición genética y si no aparece un estresor o algo que sirva como el gatillo para activar esos genes, no necesariamente tú vas a desarrollar la enfermedad en ese tiempo. Por ejemplo, en esquizofrenia se habla de que el consumo de marihuana es inductora de primeros episodios de psicosis. En el trastorno bipolar, por ejemplo, si el joven o la joven comienza a tener conductas en el área del consumo, la sustancia podría activar la enfermedad y ahí comienza un dolor de cabeza para nosotros, porque recuerda que yo mencioné ahorita que una de las condiciones para hacer el diagnóstico es que esos síntomas no sean producto del consumo de sustancias. Ok. Entonces, cuando hablamos de sustancia puede ser entre las... Alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, metanfetaminas. Entonces, ¿pero qué pasa? El muchacho, vamos a decir, cede, suspende el consumo, con el tratamiento desaparecen los síntomas. Ahí yo no puedo decir que es un trastorno bipolar hasta ahí. Pero ¿y si dentro de 6 meses aparecen los síntomas sin haber consumido? Entonces ahí uno dice, no, pero espérate, parece ser que tenía esa predisposición y ese hábito despertó la enfermedad. Ok. Tengo aquí otra inquietud. ¿Por qué tienden a querer...? Sí. Y también, por ejemplo, hasta una emoción fuerte positiva. Si tú tienes la predisposición, te puede activar el cuadro. Algo como sacarse un premio de la loto. Ok. O sea, que no tiene que ser ni negativo ni positivo. No. O sea, es algo que detone. Sí. Puede ser personal, o sea, que una persona detone. Una ruptura te puede tanto llevar hacia abajo, hacia la depresión, como hacia
a un episodio de hipomanía o manía, pero como te decíamos, ya en una persona que ya está vulnerable y predispuesta genéticamente a eso. Ok. Tengo aquí una inquietud. ¿Por qué tienden, según el criterio de algunos encuestados, por qué tienden a querer tener la razón? Porque una opinión contraria a la que ellos hacen lo pueden cambiar de ánimo, porque tienden a pensar que son los únicos que han pasado situaciones y no asimilar cuando uno quiere aconsejarlos. Bueno, el principal problema de los consejos es cuando tú me quieres dar un consejo que yo no te lo he pedido. La mayoría de las personas no los reciben bien, los consejos, y también a veces damos los consejos y lo damos con una expectativa que no es la correcta, porque estoy dando un consejo y a veces cuando no se lleva de mi consejo, de nuevo me siento mal, me siento ofendido porque no se llevó de mi consejo. Un consejo es simplemente mi opinión y el otro va a tener siempre la oportunidad de aceptarlo o descartarlo. Ahora, lo que decía sobre el que se creen que tienen la verdad es que, por ejemplo, dentro del concepto del delirio, un paciente con trastorno bipolar que tiene delirios de grandeza, que se siente millonario y que está hablando de que va a comprar este vehículo, que va a comprar una casa en la playa, y tú sabes que esa persona no tiene 5 pesos en el banco, tú quizás quieres entrar con él y hacerle entender y razonarle, fulano, pero ¿cómo tú vas a comprar una jipeta del año cuando tú no tienes 5 pesos? Eso dice tú que yo no tengo 5 pesos, pero es la enfermedad que está hablando, no es la persona. Exacto. Pero no solo tiene que ver con comprar un terreno, también está el tema de superioridad, de inteligencia, de solución de problemas, conflictos y esas cosas. Yo me río. Él sábelo todo. Yo me río porque yo tuve un paciente hace unos años atrás con un trastorno bipolar y cuando yo le pregunto realmente cuáles son sus pensamientos, qué es lo que él está sintiendo, y él me miró y me dijo, usted no tiene la capacidad para entender lo que yo le tendría que decir, mejor me lo reservo. Ok, a ese nivel llegan las personas bipolar. ¿Por qué hablan muy rápido y de diferentes temas en una sola conversación? Eso es parte de la verborrea, el alto nivel de energía, y también que así como están hablando rápido, así está el tren de pensamiento y de elaboración de ideas en su mente. Es una expresión de lo que está pasando en su mente. ¿Cómo inician los síntomas, los signos? Mira, a nivel de la consulta, la mayoría de los pacientes que tienen trastorno bipolar llegan a la consulta en fase de depresión. Porque cuando la persona está depresiva, la persona se siente enferma y se hace más receptiva a buscar ayuda. A pesar de las resistencias que hay a ir al psicólogo o al psiquiatra, si yo veo que yo no estoy durmiendo, me siento triste, no estoy comiendo, tengo pensamientos negativos, las cosas que antes a mí me agradaban y yo disfrutaba, de repente no me saben a nada. Y alguien me dice, mira, yo veo que tú estás mal, vamos a ir al médico. Tú aceptas y vas. Ahora, cuando es en el otro extremo, que tú estás sintiéndote lleno de energía, todopoderoso, con múltiples ideas y de negocios en mente que tú vas a emprender, y alguien se te acerca y te dice, vamos al médico, tú vas a decir, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. No, mira que yo veo que tú estás mal. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Entonces, esa parte ahí se da. Ahora, cuando el paciente se ha hecho un trabajo bueno y comprende su enfermedad, ya ese paciente, aun cuando comienza a notar que se está acelerando, que está subiendo el tono, su nivel de energía, ese paciente, yo tengo pacientes que me llaman y dicen, doctor, necesito una cita porque me estoy subiendo. Me estoy pasando. Pero es la minoría. Ok. Dice aquí, otra pregunta. ¿Cómo se diferencia un trastorno de bipolaridad con un trastorno de personalidad límite? Mira, ellos tienen muchos nexos en común. Yo te diría que hay un porcentaje bastante significativo de personas que tienen trastorno bipolar, que en lo que antes el DSM llamaba el eje 2, que eran los trastornos de personalidad, también tenían trastorno límite de la personalidad. Muchas veces el trastorno límite lo que lo asemeja es ese humor variante. Pero uno de los trasfondos que vemos en el trastorno límite es el tema del rechazo.
el límite no metaboliza bien, no tolera bien el sentirse echado a un lado, sentirse rechazado. Y de ahí entonces puede presentar síntomas de la esfera depresiva, puede presentar síntomas de irritabilidad, pero en algunos casos es el mismo paciente que tiene las dos condiciones. Ok. Bueno, aquí tenemos la pregunta, ya habíamos hablado de esto, de qué estrategia puede utilizar una empresa que tiene algún personal con este tipo de condición. Lo primero es darle apoyo. A veces, como decíamos ahorita, con los permisos, pero por ejemplo, aquí hay una empresa que me voy a reservar el nombre y es una pena porque lo que voy a decir es positivo, que ellos tienen un empleado y no es un empleado de, vamos a decir, de los gerentes y de alto nivel, es un empleado muy apreciado en esa empresa, que el empleado sufre trastorno bipolar. Y él, como suele pasar con algunos pacientes, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. A veces nosotros los médicos nos incomodamos con el tema cuando los pacientes interrumpen los tratamientos, pero tenemos que entender que hay una realidad, y hay una realidad económica. Tenemos un sistema de seguro que cubre 8,000 pesos, que eso normalmente da para 2 o 3 recetas como mucho, y ¿qué hacemos con los otros 9 meses del año? Exacto. Entonces, para comprar los medicamentos hay que sacrificar, porque el sueldo es el mismo. Entonces, quizás tenemos 2 meses que en la casa no se compra carne porque hay que comprar el tratamiento. Entonces, cuando yo me siento bien, cuando ya yo creo que estoy bien, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a seguir sacrificando a mi familia. Claro. Yo paro el tratamiento y las cosas vuelven como a la normalidad, pero al parar el tratamiento estoy acercando la próxima crisis. Vuelvo a la empresa, ese empleado, desde que ellos notan algo, ellos me llaman. Necesitamos una cita, tenemos que... Y el encargado de recursos humanos va y me lleva el paciente, desde la empresa. Qué interesante. Y le dice, tú vas a estar aquí y vas a estar de licencia hasta que el doctor diga. Cuando el doctor te levante la licencia, tú vuelves a tu trabajo porque tu trabajo te va a estar esperando. Entonces, eso sería lo ideal. Ahí estamos practicando la empatía, Claro. la solidaridad y el apoyo, que también es vital. Se nos acaba el tiempo, doctor. Gracias. Esto es un tema que hay mucho por donde cortar, hay mucha ignorancia y hay incluso el tema de marcar y diagnosticar a muchas personas con el trastorno sin necesidad, sin el conocimiento para hacerlo, pero realmente es edificante tenerlo por aquí con nosotros y qué bueno que pueda compartir sus experiencias y edificar a nuestro público. Mensaje final para la gente para que por favor se apoyen y acudan cuando sea necesario. Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un placer venir aquí y el 30 de marzo celebramos el Día Internacional del Trastorno Bipolar. Se escogió el 30 de marzo porque es el cumpleaños de Vincent Van Gogh. Y para muchos dicen que Vincent Van Gogh tenía trastorno bipolar y que se puede observar a través de sus pinturas. Que hay pinturas de época que tuve la oscuridad donde predomina, que sería correspondiente a la fase depresiva. Y hay épocas muy coloridas, pero no recuerdo la cifra exacta, pero yo creo que escuché que Vincent Van Gogh en una época en estado de manía hizo como 70 cuadros en un mes. Wow. Entonces, ¿por qué necesitamos días como estos? Simplemente para crear conciencia. No es el que tiene esta condición, mencionaba, esta condición no tiene por qué alterar tu destino y tus metas. Simplemente tienes que adaptarte a tu condición, aceptarla y entender que tú de la mano con un tratamiento y con tu terapeuta, tú puedes llegar a esa meta igualito como si no tuviera la condición. Entonces, sin más nada que decir, ustedes, bajo la condición que tengan, de la mano de un especialista y siguiendo el tratamiento recomendado, pueden ser más que vencedores. Señores, nos vemos en la próxima. Doctor, gracias. Gracias. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron
Más que Vencedor.